con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, y con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de Moré Abraham Jacob, de esta comunidad Beit Tefilá, y con el permiso de todos los que están presentes, tanto presencialmente como virtualmente. El Eterno les bendiga en gran manera. Hoy tengo que esperar aquí también la transmisión, pero bueno, ya ustedes saben cómo es. Para no estar con ese estrés, iniciamos la enseñanza y cuando yo vea que por allí ya es el momento, nos unimos allí con ellos también. Bueno, hoy tenemos una porción extraordinaria. Creo que si hay una porción con gran revelación celestial, es esta parashá que tiene por nombre Vayigash. Porque en esta parashá se da el encuentro final entre Joseph y sus hermanos y la revelación que él logra hacer a ellos de que él no era simplemente un visir egipcio, sino que además era su hermano, el hijo de Jacob, a quien ellos habían vendido. Y es una historia que hemos venido desarrollándola en varias etapas, en varias parashá. Se toma esta historia desde el momento en que sus hermanos, por causa de un celo, pero en la óptica de nuestros sabios, hay también un celo de Hashem allí. ¿Ok? En la óptica que nuestros hajamim nos transmiten, no fue simplemente una rivalidad de hermanos porque uno era de alguna manera amado por su padre de una forma especial y que además tenía sueños de grandeza. ¿Ok? Nosotros pudiéramos ver esto a simple vista como celos de rivalidad de hermanos, envidia entre miembros de la familia. Pero según lo que nuestros sabios nos transmiten, hubo algo más. Y ese algo más fue el celo por Hashem. El celo por Hashem. En otras palabras, según lo que nuestros sabios nos describen de la situación, lo que realmente estaba ocurriendo es que ellos veían un peligro en el legado que inició con nuestro padre Abraham. Y ellos, al no entender apropiadamente el plan de redención de Dios, ellos veían que Joseph estaba poniendo a lograr a cumplirse por causa de esos sueños de grandeza. Joseph, si el cielo le decretó la muerte, entonces Hashem causará que estos serpientes y estos alacranes le quiten la vida. Pero si el cielo no se lo decretó, entonces él sobrevivirá. Y lo arrojaron a ese pozo. Cuando ellos se dieron cuenta de que el cielo no había decretado la muerte sobre él, porque estaba en el pozo y aún seguía con vida, entonces fue allí donde Yehudá dijo: vendámoslo como esclavo, vamos a quitar este problema de nuestras manos, vamos a venderlo como esclavo y que su paradero esté en manos del cielo. Y así fue. Hashem estaba conduciendo todas estas cosas, llevando a Joseph a Egipto, y todos nosotros ya conocemos cómo ha venido desarrollándose esta historia. Y es allí donde llega esta parashá que tiene por nombre Vayigash. Y se acercó Joseph se acercó Yehuda a Joseph, su hermano, en el momento cumbre,
cuando Joseph estaba poniendo a Benjamín en una situación bastante difícil. Y todo esto fue un plan trazado por Joseph para ver si ellos eran capaces ahora de defender a un hijo de Rachel. Y según nos cuenta nuestro sabio, detrás de ese acercamiento de Yehuda hubo un doble propósito. En otras palabras, Yehuda dijo, voy a tratar de acercarme a él con palabras, de forma amable, reconociendo su autoridad, para ver si de esa manera logramos solventar la situación. Pero si esto no funciona, dice que Yehuda tenía un arma dispuesto a incluso matar al visir de Egipto con tal de salvar a Benjamín. Okay. Él dijo, me voy a acercar pacíficamente, pero si esto no resulta, Yehuda estaba dispuesto a matar a Joseph. Claro, él no sabía que era Joseph, okay, para salvar a Benjamín de la situación. Y cuando Joseph ve que ellos están defendiendo a un hijo de Rachel, que están dispuestos a ponerse en lugar de él, a ser esclavizado en lugar de Benjamín, con tal que Benjamín pueda regresar a donde sus padres, entonces él se manifiesta a sus hermanos. Y nuestros sabios mencionan que Joseph incluso pensó cuáles serían las palabras adecuadas para poder revelarse a sus hermanos. Cada una de las palabras que Joseph dijo fueron palabras pensadas como parte de ese plan para ver si estos hombres habían cambiado. Y es allí donde le dice, yo soy Joseph, su hermano. ¿Vive aún mi padre? Fíjate la pregunta que hace Joseph. Él sabía que Jacob estaba vivo, ya se lo habían dicho en varias ocasiones. Mira, mi padre es un hombre mayor, vive, etcétera, etcétera. ¿Por qué Joseph, si sabe que su padre vive, por qué le hace la pregunta, ¿vive aún mi padre? En otras palabras, eso fue un reclamo de Joseph a ellos, buscando la teshuvá completa en ellos. Lo que Joseph quiso decirle es, a pesar de todo lo que ustedes le hicieron, ¿cómo es posible que mi padre aún viva? ¿Cómo es posible que mi padre aún viva a pesar de todo el dolor que ustedes le causaron? Pero cuando Joseph vio que realmente ellos estaban dolidos y estaban entendiendo el propósito de Hashem, les consoló y les dijo, no les pesa haberme vendido. Porque detrás de toda esta circunstancia, detrás de toda esta situación, estaba la mano de Hashem. Fue Hashem quien me envió delante de vosotros. Fue Hashem quien me envió delante de vosotros. Y bueno, para no hacer muy largo el preámbulo, la noticia llegó a oídos del faraón. El mismo faraón se regocijó en gran manera por saber que Joseph se había reunido con su familia. Y el propio faraón mandó a llamar a Jacob y a toda la familia, los cuales vinieron. Pero había un problema. ¿Cómo darle la noticia a Jacob? Porque Jacob no era un mozo. Jacob estaba en una edad
bastante difícil y después de haber pasado tanto sufrimiento, tanto dolor por la pérdida de Joseph, decirle de repente, mira, Joseph está vivo, no era una situación fácil. ¿Ok? Entonces, Joseph y sus hermanos establecieron un plan para poderle darle la noticia a Jacob. Y aquí nuestros sabios nos enseñan algo que es importantísimo. Muchas veces nosotros queremos dar a conocer la verdad, pero al momento de dar a conocer la verdad, muchas veces herimos a las personas y causamos un dolor. Sí, estamos proclamando una verdad, pero muchas veces con la proclamación de esa verdad pudiéramos estar causando un daño. Ellos le iban a declarar una verdad a Jacob, pero se cuidaron de no causarle un daño a través de esa verdad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, dos cosas, según nuestro Jajamil, hicieron para lograr darle esa revelación de una manera en que Jacob pudiera soportarla. Número uno, Jacob envió un carro especial. ¿Ok? Joseph envió un carro especial a Jacob. ¿Y por qué envió un carro? Porque en hebreo la palabra que aparece aquí en la Torá para ese carro, para ese carruaje, es una expresión en hebreo que está relacionada con la última porción de la Torá, de la cual Joseph y Jacob estaban estudiando juntos antes de que él fuera vendido. Y esa porción era la porción de la vaca que tenía que ser esnucada cuando se encontraba el cuerpo de una persona quien nadie sabía quién la había matado. O sea, la Torá establece que cuando se encuentra un cadáver y nadie sabe quién lo mató, los ancianos de la ciudad tenían que tomar una vaca, esnucarla, y que envió Joseph a Jacob y esta porción que era lo que ellos están estudiando. En otras palabras, cuando él vea el carruaje, se va a recordar de la porción de la Torá que estábamos estudiando al momento de separarnos. Y de esa manera, entonces, él podía entender que Joseph estaba vivo porque le estaba mandando un mensaje allí escondido. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, lo segundo que hicieron fue que tomaron a una de las nietas de Jacob. Y esta nieta tenía una voz muy bonita y además de esto tocaba el arpa. Era la hija de Asher, quien se llamaba Serach. Y entonces le pidieron a Serach que le diera la noticia a su abuelo. Y entonces ella tomó el arpa y empezó a tocar el arpa para fortalecer el alma de su abuelo, y mientras tocaba el arpa le dijo: Joseph aún vive y es Señor en Egipto, tocándole el arpa y cantando. Y se lo repetía varias veces allí, tocando el arpa y cantando, le decía: Joseph aún vive y es Señor en Egipto. Y Jacob en ese momento no entendía, pero su alma entendía. Entonces, cuando sus hijos se dieron cuenta que ambas señales estaban siendo bien recibidas por Jacob, aunque no le entendían completamente el mensaje, pero en el momento de revelarse, ¿no? Y es allí donde le revelaron la verdad y el espíritu de Jacob revivió. De hecho, es interesante que cuando vemos la narrativa de la Torá,
La Torá se viene refiriendo a Jacob como Jacob. Pero una vez que el espíritu de Jacob revive, la Torá lo llama Israel. Israel dijo, ¿ok? Entonces esto es algo extraordinario que ocurrió en ese momento. Israel revivió. Y al momento de revivir su espíritu, entonces Israel, lleno de esa revelación profética que lo había caracterizado durante toda su vida, dijo, vamos allá a Egipto a reunirnos con Dios. Y fue allá a Egipto, hubo una reconciliación, una reunión familiar extraordinaria. Sin embargo, hay algo importante que tenemos que entender. Y aunque es tema de la próxima parashá, ¿verdad? Aún así, en aras de el mensaje que quiero compartir en este momento, voy a adelantarme un poquito a lo que la próxima parashá viene a enseñar. ¿Está conmigo o está conmigo? ¿Qué ocurre? Los hermanos de Joseph pensaban que Joseph estaba actuando de la manera que estaba actuando por causa de su padre. Ellos recordaban las palabras que Esaú le había dicho a Jacob. Ustedes saben que cuando Jacob recibió la bendición en lugar de Esaú, y cuando Esaú se enteró de eso, ¿cuáles fueron las palabras de Esaú? Él dijo, cuando muera mi padre, voy a matarlo. No ahorita. Esaú no quiso matar a Jacob en ese momento por amor a su padre Isaac. Pero él dijo, cuando muera mi padre, entonces yo voy a matarlo a él por haberme robado la bendición. Entonces, estos hijos de Jacob tenían el temor de que lo mismo estaba ocurriendo, es decir, que Joseph realmente no los estaba perdonando como tal, sino que se estaba actuando de esa manera por amor a Jacob. Es decir, yo no voy a hacerle nada a mis hermanos mientras Jacob está vivo, pero ¿qué pasa si después que Jacob muera? De hecho, la próxima parashá nos dice que una vez que Jacob murió, los hermanos de Joseph se acercaron a él con temor y le dijeron, le pidieron otra vez perdón por haberle vendido y por haberle separado de la familia durante todos estos años. Ellos estaban temerosos porque ellos pensaban que Joseph estaba perdonándolos, era de apariencia, y que sus acciones no eran realmente lo que él quería, pero por amor a su padre, él tuvo que portarse de esa manera. Bueno, la historia nos dice que no fue así, que Joseph, aún con su padre muerto, les dijo, no teman. Es Hashem el que estaba con todo este plan, y fue él el que me envió delante de vosotros. Aquí hay un punto importante que yo quiero destacar. Joseph, en aras de la justicia, él tenía todo el derecho de poder obrar con sus hermanos de una manera hostil. Joseph tenía todo el derecho de actuar con ellos, como él quisiera, porque la justicia estaba a favor de Joseph. En otras palabras, número uno, ellos le causaron un daño terrible. Lo vendieron como esclavo y lo separaron de su padre por 20 años.
En segundo lugar, él demostró que aún la justicia divina estaba a favor de Joseph. Porque Joseph no murió ni al momento en que lo arrojaron al pozo, ni tampoco murió al momento de llevarlo a Egipto durante esos 20 años y todas las calamidades que tuvo que pasar en Egipto. Joseph no murió. Todo lo contrario, fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, Joseph estaba mostrando que no solamente a través de la justicia del hombre, sino también a través de la justicia de Hashem, él podía tener el derecho de reprender a sus hermanos, de tratarlos con represalia y hacer justicia por su causa. Él tenía todo el derecho. Sin embargo, Joseph decidió no actuar así. Decidió, por decirlo de alguna manera, poner a un lado la justicia para actuar de una manera superior. Y esa manera superior es la que muchas veces la Torá nos demanda a cada uno de nosotros. ¿Y qué es esto? Actuar con misericordia. Ahora, tenemos que entender cuándo se debe actuar con misericordia y cuándo no se debe actuar con misericordia. La misericordia tiene lugar, y esto es importantísimo que lo entendamos. La misericordia tiene lugar cuando, número uno, la justicia establece algo. Es decir, hay un culpable. Hay un culpable. En este caso, los hermanos de Joseph, todos eran culpables, tanto por la justicia humana como por la justicia celestial. Y número dos, la misericordia tiene lugar cuando el culpable reconoce su culpa y está dispuesto a cambiar. En otras palabras, si Joseph no hubiese visto que sus hermanos estaban cambiando, si Joseph no hubiese logrado ver el cambio en sus hermanos, actuar en misericordia hubiese sido un daño terrible para sus hermanos, porque ellos no estaban cambiando. Imagínate que Joseph los vea todavía prepotentes, los vea todavía enseñoreándose, lo hubiese visto diciendo, bueno, no importa, nosotros nos vamos, deja a Benjamín preso, y sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de cambio. Si Joseph hubiese actuado en misericordia por sus hermanos, en ese momento les habría causado un terrible daño a ellos. Porque no había un cambio en sus almas. No había una transformación genuina en sus almas. Entonces fue el cambio que ellos manifestaron. Fue la decisión que ellos tomaron en decir, mira, nosotros hemos sido culpables. Nos ha venido todas estas cosas por haber sido indolentes cuando Joseph nos gritaba y nos suplicaba que no lo vendiéramos.
Cuando ellos entendieron que todas las cosas que estaban viniendo habían sido por su culpa, porque ellos actuaron mal, y Joseph vio ese remordimiento, ese deseo de cambiar, ese reconocimiento de culpa, entonces cuando Joseph dice, voy a actuar con ellos con misericordia. Y la misericordia allí no causa un daño. ¿Por qué? Porque hay un deseo genuino de cambiar en las personas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Creo que ya me va a tocar el turno por aquí. Y por lo tanto, nosotros debemos entender este aspecto en nuestras vidas de una manera importante. Entonces, tenemos que saber, como Joseph, cuando una persona realmente tiene que ser tratada de esa manera y cuando una persona, para hacerle un favor y un cambio, hay que saber tratarla con rigor y con justicia. Repito, cuando hay deseo de cambio en la persona, cuando la persona reconoce su falla, entonces es el momento de poder actuar en misericordia, y cuando actuamos así, hacemos bien. Y es una demanda de la Torá actuar en momentos de misericordia de esa forma. ¿Ok? Vamos entonces aquí a entrar aquí ahora en la hora. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos, bendiciones a toda esta audiencia extraordinaria, a todos nuestros hermanos allá en nuestra comunidad madre de Nation y a todos los presentes acá. Hoy tenemos una parashá extraordinaria, una porción de la Torá maravillosa, conocida como la parashá Vayigash, donde vemos el acercamiento de Yehudá a Joseph, con el propósito de salvar la vida de Benjamín. Y en esta parashá hay extraordinarios detalles proféticos maravillosos. Okay. Esta parashá nos muestra cómo será la manifestación de Mashiach a nuestro pueblo judío. Y así como Joseph actuó con sus hermanos, así actuará Mashiach con su pueblo judío. En otras palabras, Yeshua le dirá a nuestro noble pueblo judío: no fueron ustedes los que me entregaron, fue Hashem quien para provisión de vida me envió delante de vosotros. Y esas van a ser las palabras extraordinarias de Mashiach en ese momento glorioso que está cada vez más cerca, a esa manifestación y a esa revelación extraordinaria. Cuando Mashiach, vestido de gloria, vestido de kabod, pueda revelarse a nuestro noble pueblo judío. Y tenemos un anticipo de esto en esta parashá Vayigash. Sin embargo, también en esta parashá Vayigash tenemos otro aspecto profético maravilloso que quiero compartirles con ustedes. Y me refiero a lo que la Haftará viene a declararnos en este día de Shabbat. Hay una porción extraordinaria en la Haftará profética. Precisamente fue elegida esta porción por su relación que tiene en el acercamiento de Yehudá con Joseph, que es algo profético y maravilloso. En otras palabras, desde un punto de vista profético, lo hemos mencionado en varias ocasiones, en este tiempo que estamos viviendo, vamos a ver cómo nuestro pueblo judío se va a ir acercando a Mashiach.
Y lo estamos viendo. Cómo algunas autoridades, incluso rabínicas de nuestro pueblo, están teniendo un acercamiento. Ya algunas, a pesar de que en varias ocasiones autoridades rabínicas se han referido a Yeshua como un bastardo, como el hijo de un soldado romano y de formas despectivas, hoy en día hay autoridades rabínicas que se están acercando a Yeshua de forma diferente y ya por lo menos lo ven como un rabino, como un digno hijo de Israel. Y por lo tanto, este es un acercamiento profético que estamos viendo. Es decir, después de 2000 años, cuando el trato hacia Yeshua por nuestro pueblo ha sido un trato muchas veces, tenemos que decirlo, en aras de la Lashon Hara, porque se han dicho y se han escrito muchas cosas de Yeshua en nuestro pueblo de manera despectiva. Ahora estamos viendo un acercamiento y tenemos rabinos de talla y de gran renombre en Estados Unidos, por ejemplo, el rabino Shemuel Botea, que escribió un libro, Kosher Jesus. Kosher Jesus, es decir, Jesús es kosher. Ya no lo ven como un bastardo, ya no lo ven como esto, ahora lo ven como kosher, es kosher. Es decir, es alguien que es kosher, un hijo de Israel. Y esto es algo extraordinario, un acercamiento maravilloso que está ocurriendo en nuestra generación. Pero ese acercamiento profético también tiene otras implicaciones importantes, que es la que nos describe el profeta Yehezquiel. ¿Y qué es lo que encontramos en la profecía de Yehezquiel? Yehezquiel nos habla de la figura de dos maderos, a las cuales dice el profeta Yehezquiel, por orden de Hashem, toma dos maderos y escribe en uno de ellos para Judá. Para Judá, es decir, una referencia al reino del sur. Tenemos que recordar que para el momento que esta profecía vino a Yehezquiel, Israel no era una nación. Israel ya se había dividido en dos naciones. Y por lo tanto, Israel, que era un reino, se dividió en dos monarquías. Y había una monarquía en el sur de Israel, conocida como la monarquía de Judá, como la casa de Judá, como la casa de Jerusalén, como la casa de David. Y esta monarquía tenía los territorios que formaban parte de dos tribus importantes, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y había otra monarquía que era la monarquía norteña de Israel. Y en esta monarquía norteña correspondían los territorios de 10 tribus de Israel. Y la capital de esta monarquía estaba en Samaria. Y lo importante de esto es que Samaria era territorio de la tribu de Efraín. Y Efraín era hijo de José. Por eso es que la monarquía norteña era conocida como Casa de Efraín, pero también era conocida como la Casa de José. ¿Por qué? Porque Efraín es descendiente de José. ¿Ok? Y por lo tanto es vista como la casa de José. Y estas dos monarquías estaban separadas. Y de hecho, ya en los días del profeta Ezequiel, la monarquía norteña estaba desapareciendo, había desaparecido.
había sido exiliada a través de un imperio importante, que era el imperio asirio, que se levantó en aquellos días y puso fin al reino del norte de Israel. Por lo tanto, la pregunta que se estaba haciendo es, ¿cuál es el destino del reino del norte? ¿Cuál es el destino del reino del norte? Porque estaba siendo llevado cautivo, estaba desapareciendo, y por lo tanto se pensaba en mucho que el destino de la casa del reino del norte era su desaparición por completo. Y en ese contexto es cuando comienzan a surgir, comienzan a levantarse varios profetas de Israel, demostrando que el destino del reino del norte no era su desaparición, y que por lo tanto había un plan profético de Hashem. Y entre esas voces que se levantaron estaban las voces de profetas como Oseas, Jeremías y el profeta Ezequiel, que estaban viendo cómo el reino norteño estaba haciendo desaparecer, pero ese exilio norteño, la mano de Hashem estaba allí también. Así como con Joseph. Joseph fue vendido a Egipto, pero la mano de Hashem estaba detrás de esto. Y por lo tanto, el levantamiento de Asiria y el cautiverio de las 10 tribus, la mano de Hashem estaba detrás de esto. ¿Y qué iba a ocurrir entonces con el reino norteño, que aparentemente estaba desapareciendo? En boca, por ejemplo, del profeta Oseas, se dijo, cuando los hijos de Israel, haciendo una referencia al reino norteño, sean como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, allí se dirá, vosotros sois hijos del Dios Altísimo, y ustedes son mi pueblo. Entonces, el destino profético del reino del norteño era la multiplicación. ¿Por qué razón? Porque la promesa dada a Abraham consistía en una doble bendición. Por un lado, Israel tenía que convertirse en una gran nación. Pero por otro lado, ese Israel que tenía que convertirse en una gran nación, tenía que hacer a su vez bendición para todas las naciones de la tierra. Y esa bendición no era simplemente la bendición de que de Israel iban a salir grandes figuras importantes, entre ellas nuestro santo maestro Yeshua, que serían de bendición para el mundo, sino que esa bendición incluiría algo aún mayor. Y eso mayor se le reveló a nuestro padre Jacob. ¿Y qué fue lo que se le reveló a nuestro padre Jacob en esa bendición extraordinaria? Que Israel también se convertiría en multitud de naciones. Israel, para ser de bendición para el mundo, tenía que convertirse en multitud de naciones. Y por lo tanto, una parte de Israel tenía que prevalecer para convertirse en una gran nación, pero otra parte de Israel tenía que convertirse en multitud de naciones, en multitud de pueblos que llenaran la tierra. Y esa fue la parte que le tocó a Efraín, a Joseph, y por lo tanto al reino norteño, de tener que multiplicarse sobre la faz de la tierra y formar multitud de naciones. Ahora,
Cuando Efraín lograra convertirse en esa multitud de naciones de sobre la faz de la tierra, vendría entonces el momento de su restauración. Y es allí que, por ejemplo, el profeta Oseas, como dijimos anteriormente, anunció: los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán dichos: hijos del Dios viviente. ¿Cuándo tendría lugar esa restauración? Cuando se convirtieran en multitud de naciones y fueran tan numerosos como la arena del mar. Otro de los profetas, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en otra de sus profecías, nos dice que Efraín se lamentaría y diría: Hashem, conviérteme y seré convertido. Y frente a ese clamor de Efraín, pidiendo a Hashem que lo convierta, la respuesta de Hashem sería: ¿acaso no es Efraín un hijo amado para mí? ¿Acaso no es Efraín el niño en quien yo me deleito? Ciertamente tendré misericordia de él, dice Hashem. Y en esa profecía de restauración se levanta también el profeta Ezequiel en esta profecía y nos dice: toma 2 palos, le dijo Hashem a Ezequiel, y escribe en uno de él para Judá, y en el otro palo escribe: palo de Joseph, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y el mensaje era: junta estos 2 palos para que estos 2 palos sean uno en tu mano. Y los hijos de tu pueblo te preguntarán: ¿no nos vas a decir qué te dispones con esto? Y el profeta recibe una revelación. Así le dirás a los hijos de tu pueblo: he aquí, yo recojo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré y los llevaré a su tierra y los convertiré en un pueblo. Los convertiré en un pueblo. Por lo tanto, el mensaje profético que nos está hablando el profeta Ezequiel en esta profecía es: ciertamente Israel, es decir, el reino norteño, estará entre las naciones, pero esa guianza a las naciones será por mano de Hashem. Y cuando la casa de Israel esté en las naciones, se convertirán muchos pueblos. Fructificará, se multiplicará en gran manera. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Su restauración. Su restauración. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra generación. Yo les decía la semana pasada acerca de un documental. Este documental tiene, yo creo que más de 20 años. Documental sobre En búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde un investigador comienza a mirar en distintos pueblos, y esos pueblos tienen semejanza con los israelitas. Por ejemplo, había una tribu en la India con rasgos medio asiáticos, medio chinos. Y esa tribu asiática en la India se hacían llamar Menashe. Y usaban unos tefilín aquí
con el yin yang, el blanco y el negro, pero se lo colocaban aquí en la cabeza. Y por ahí fue a Afganistán este documentalista y vio a unos musulmanes en Afganistán leyendo el Corán así. Y decía que hay algo. Y le dicen, mira, hay una roca antigua que nadie sabe leer, y se fue allá. Y cuando se mete en el lugar donde hay musulmanes extremistas, comienza a leer la roca. Y un musulmán le pregunta, ¿cómo tú lees eso? Aquí nadie sabe leerlo. Y el hombre le dijo, es que yo soy judío y eso es hebreo arcaico. Y cuando le dijo eso, el hombre lo abrazó y le dijo, tú eres mi hermano, porque nosotros somos hijos de Moisés. Imagínate. Por lo tanto, esto que tú y yo estamos experimentando hoy en día, se está experimentando a nivel mundial. Y cientos de miles de millones de personas están despertando hoy en día. ¿Por qué? Porque es el momento en que Efraín y Judá se junten en un solo palo para que Masías reine sobre ellos. Y es interesante que el profeta Ezequiel nos hable de dos maderos. De dos maderos. Por lo tanto, la unión de dos maderos causará que esta profecía se cumpla. Esta reunificación se cumpla. Y dos maderos se juntaron para sostener el cuerpo de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Yeshua muere en dos maderos unidos para que de esa manera la restauración del reino norteño y la unificación con Judá pueda cumplirse, porque Masías causó la unión de esos dos maderos, derramando su vida en esos dos maderos. Es por eso que Rabino Shaul, intérprete de la Torá, en la carta a los Efesios, capítulo 2, escribe acerca de esta muerte de Masías. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y acabando las enemistades en el madero. ¿A qué se está refiriendo Rabino Shaul? Obviamente, a simple vista, se está refiriendo a que los gentiles tienen ahora parte de Israel a través del Mesías. Pero Rabino Shaul, como intérprete de la profecía y como conocedor de la profecía, sabe que en los gentiles están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por lo tanto, más que ver a los gentiles, Rabino Shaul está viendo a las ovejas perdidas de Israel que volverán y se juntarán a Judá, y Masías gobernará sobre ellos. Por lo tanto, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Se refiere a la casa de Judá y a la casa de Efraín, siendo restaurada, siendo unificada. Y es por eso, amados, y yo les invito a que podamos leer Efesios capítulo 2, teniendo esta profecía de Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 28 en mente. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, teniendo en mente esta profecía y todas las demás profecías que tienen que ver con la unificación de los dos reinos,
es que vamos a entender apropiadamente el mensaje de Rabbeinu Shalom. Es la muerte de Mashiach en dos maderos la que causa que las enemistades entre Judá y Efraín puedan acabarse. Uno de nuestros profetas lo dijo con estas palabras: Judá, Efraín tiene envidia de Judá, y Judá aflige a Efraín. Pero esa envidia de Efraín a Judá y esa aflicción de Judá hacia Efraín va a acabar. Y Mashiach murió para que esa enemistad pueda acabarse y podamos ser juntados en un solo pueblo. Y esa restauración estará comenzando a darse en nuestras vidas. Y bendito sea Hashem por eso. Señores, muchos han pagado un precio terrible. Muchos para querer lo que el otro tiene, y para tener lo que otro tiene han tenido que pagar un precio alto. Han querido ser reconocidos por el pueblo judío, han querido ser recibidos en las sinagogas, han querido hacer esto y lo otro, y han tenido que pagar un precio muy terrible, que es el negar a Mashiach. Y nuestro Rab mandó un comunicado esta semana, un comunicado donde decía: el judaísmo ortodoxo no quiere reconocer a los samaritanos, y para reconocerlo, los samaritanos tienen que dejar su monte Gerizim, y los samaritanos no están dispuestos, así que no buscan el reconocimiento. El judaísmo ortodoxo no quiere reconocer a los reformados, porque para reconocerlo tienen que dejar esto, y los reformados no están dispuestos a dejar eso, y por lo tanto el judaísmo ortodoxo no lo reconoce. Los ortodoxos no quieren reconocer a los nezaritas, porque para reconocerlos tienen que dejar a Yeshua. Y lamentablemente hay muchos que, creyendo en Yeshua, lo dejan para buscar el reconocimiento de los ortodoxos. Los samaritanos no están dispuestos a dejar a Gerizim. Los reformados no están dispuestos a poner en tela de juicio su reforma. Pero muchos nezaritas, lamentablemente, están dejando a Yeshua por ser reconocido por Judá. Señores, la enemistad va a acabar, la envidia va a acabar, la aflicción de Judá y Efraín va a acabar. Y algún día seremos un solo pueblo y seremos reconocidos como parte de nuestro pueblo. Pero dejemos que sea Hashem obrando. Pero no renunciemos a lo más preciado que tenemos, como nos ha enseñado nuestro Jajam. Mashiach es innegociable. Mashiach no puede ser negociable. Grabémonos eso. Un día seremos aceptados en toda la sinagoga, pero Hashem lo hará. Un día seremos reconocidos en Israel, pero Hashem lo hará sin tener que haber negado a Mashiach, a Yeshua. Porque como dijo nuestro santo maestro, el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Es mejor el reconocimiento de Hashem que el reconocimiento de los hombres. Esforcémonos en la Torah y mantengámonos allí, con la esperanza puesta en esta profecía. Un día Israel será un solo pueblo, donde Judá y Efraín serán juntos. Pero dejemos que sea Hashem el que nos hable.
Mientras tanto, vivamos nuestro judaísmo. Vivamos lo que tenemos que vivir, no para que el hombre nos reconozca, sino para agradar a nuestro Padre Celestial, que es nuestra motivación. Hashem nos ayude. Que la Torah de Hashem esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y que el Eterno esté con cada uno de nosotros. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Gracias, un fuerte abrazo a todos allá en Miami, que Hashem les guarde y les bendiga. Shabbat Shalom. Shalom.